Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por estas latitudes, no se olviden de darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos. Hoy, mis amantes de las noticias del espectáculo y por supuesto, de uno de los galanes más codiciados del momento, tenemos un tema que ha estado sonando fuerte en todos los medios y créanme, los va a dejar con la boca abierta. Porque sí, señoras y señores, se destapan las vacaciones de Can Yaman. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y por la que están aquí es, ¿con quién viajará nuestro actor turco favorito? Abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, las pistas y, quién sabe, quizás hasta alguna primicia exclusiva para ustedes. Esto se va a poner bueno. Can Yaman, ese rostro que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, es un maestro en mantenernos intrigados. Cada vez que se toma un respiro de los sets de filmación, de los flashes y de la adoración de sus fans, su vida privada se convierte en el centro de atención. Y ahora, con el anuncio de sus próximas vacaciones, el misterio se cierne sobre quién será su compañera de aventuras. Las especulaciones están a la orden del día, y nosotros, como siempre, estamos aquí para investigar a fondo y traerles la información más jugosa. Ya saben que en este canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, y Can Yaman es sin duda uno de los que más suspiros genera. ¿Será una vieja conocida? ¿Una nueva conquista? ¿O quizás un viaje en solitario para recargar energías? La intriga es palpable, ¿verdad? Para empezar, pongámonos en contexto. Can Yaman no es solo un actor talentoso, es también un ícono de estilo y un hombre que sabe cómo llamar la atención, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su físico, su carisma y su sonrisa matadora lo han catapultado a la fama mundial, y cada paso que da es analizado con lupa por la prensa y sus miles de seguidores. Su participación en producciones que han trascendido fronteras, como Erkencikus y Dolunay, lo han convertido en un fenómeno internacional, y cada uno de sus movimientos es seguido con fervor. Ahora, hablemos de estas vacaciones. Aún no hay confirmación oficial sobre el destino exacto, pero las redes sociales y los portales de noticias ya están plagados de rumores. Se habla de destinos paradisíacos, de escapadas románticas, y hasta de viajes de negocios camuflados de descanso. Lo que sí está claro es que Can Yaman se merece un buen descanso después de su intensa agenda de trabajo, marcada por rodajes exigentes y compromisos publicitarios que lo han mantenido en constante movimiento. Y nosotros estamos emocionados de seguir sus pasos, aunque sea virtualmente, y descifrar las pistas que nos deje. Ahora vamos a entrar en el meollo del asunto, la compañía. Este es el punto que más nos interesa a todos. ¿Quién estará disfrutando del sol, la arena y quizás de una cena a la luz de las velas junto a Can? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque los nombres que circulan son variados y a veces un poco contradictorios. Por un lado, están los que aseguran que podría estar acompañado por una pareja conocida, alguien con quien ya lo hemos visto antes. Recordemos sus relaciones pasadas, aquellas que nos mantuvieron pegados a las revistas y a las noticias del corazón. Podría ser que esté dándole una segunda oportunidad a alguien. O quizás, y esto es lo que más intriga, será una nueva figura la que ha logrado cautivar el corazón de este cotizado soltero. Una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado en los últimos tiempos involucra a una figura que ha estado muy presente en su vida últimamente, aunque de manera un poco más discreta. Hablamos de una profesional que trabaja en el mundo del espectáculo, alguien con quien ha compartido proyectos y, por lo que se rumorea, también momentos de ocio. No podemos dar nombres todavía porque, como saben, en este canal nos gusta ser cautelosos y esperar a que las cosas se confirmen, pero sí podemos decirles que la química entre ellos parece ser innegable. Las miradas cómplices, los comentarios en redes sociales, las coincidencias en eventos, todo suma. Y si además sumamos la posibilidad de unas vacaciones juntos, el cóctel de misterio se vuelve irresistible. La forma en que interactúan en las redes sociales, a menudo de forma sutil pero significativa, ha sido un caldo de cultivo para estas especulaciones. Pequeños gestos como un me gusta estratégico o un comentario ingenioso, pueden ser interpretados como señales claras por parte de sus seguidores más detectivescos. La coincidencia de que ambos parezcan estar disfrutando de un periodo de calma profesional en momentos similares también aviva las llamas de esta teoría. Pero ojo, no nos quedemos solo con esta teoría. El Mu.
Do de las celebridades es un vaivén constante de relaciones y encuentros. También hay quienes sugieren que Can Yaman podría estar explorando un nuevo romance, alguien completamente nuevo en su círculo, quizás alguien que no pertenece al mundo de la actuación o del espectáculo. Imaginen la sorpresa si nos presenta a una persona que nada tiene que ver con el brillo de las cámaras. Esto añadiría un factor de frescura y autenticidad a su vida personal, algo que muchos de sus fans agradecerían. La posibilidad de que esté buscando una conexión más allá de las apariencias es algo que siempre genera simpatía. En una era donde la autenticidad es cada vez más valorada, una relación alejada del foco mediático podría ser precisamente lo que Can Yaman busca para un respiro genuino. Además, no podemos descartar la opción de que estas vacaciones sean un viaje en solitario. Can Yaman es un hombre que valora su espacio y su tiempo. Quizás necesite desconectar por completo, dedicarse a sus pasiones, leer, practicar deportes, o simplemente disfrutar de la tranquilidad sin la presión de la atención mediática. ¿Y si fuera así, dónde iría? Los rumores apuntan a destinos exóticos y relajantes. Se habla de playas de ensueño en el Caribe, de ciudades históricas en Europa, o incluso de aventuras en la naturaleza. Sea cual sea el destino, seguramente será un lugar donde pueda recargar energías y prepararse para sus futuros proyectos. Un viaje en solitario también podría ser una oportunidad para reflexionar y tomar decisiones importantes en su carrera. Recordemos que la vida de un actor de su calibre implica una constante exposición y exigencia, por lo que un periodo de introspección y autocuidado es perfectamente plausible y, de hecho, necesario. Y hablando de carrera, es importante mencionar que las vacaciones de Can Yaman a menudo coinciden con periodos de transición entre proyectos. A veces, estos viajes son también una forma de inspirarse, de conocer nuevas culturas, de ampliar horizontes. Podríamos estar ante un viaje que no solo es de placer, sino también de crecimiento personal y profesional. Las experiencias vividas en lugares lejanos y culturas diferentes pueden ser una fuente inagotable de inspiración para sus personajes y para su arte. Es una forma de nutrir su alma de artista, de absorber nuevas perspectivas que se reflejarán en sus futuras interpretaciones. Imaginen la profundidad que podría aportar a un nuevo papel tras haber explorado las ruinas de una antigua civilización o haberse sumergido en la efervescencia de una metrópoli desconocida. Otra pista que ha surgido en las redes sociales, y que ha alimentado aún más las especulaciones, son los comentarios y likes que Can Yaman ha dejado en las publicaciones de ciertas personas. A veces un simple me gusta o un comentario enigmático puede decir más que 1000 palabras. Hemos visto cómo ha interactuado con varias figuras públicas, tanto mujeres como hombres, en los últimos meses. Esto nos lleva a pensar que quizás no hay una única persona en su radar, sino que está explorando diferentes conexiones, o simplemente disfrutando de la compañía de amigos y colegas. Es la era digital, donde un corazón en una foto o un emoji en un comentario pueden desencadenar teorías conspirativas dignas de Hollywood. Y dado que Can Yaman es una figura pública tan escrutada, cada una de estas interacciones es analizada al milímetro. También es importante recordar que Can Yaman tiene una legión de fans en todo el mundo. Es muy probable que en sus viajes se encuentre con admiradores, que siempre se acercan a él con cariño y respeto. Quizás sus vacaciones sean una oportunidad para interactuar con ellos, para agradecerles su apoyo incondicional. Él siempre ha demostrado ser muy agradecido con su público, y esos encuentros espontáneos con fans son momentos que a menudo comparte en sus redes sociales. La calidez y la cercanía que transmite en estos momentos son un reflejo de su conexión genuina con su audiencia, algo que sus seguidores aprecian enormemente. La prensa turca, siempre atenta a cada movimiento de Can Yaman, ha publicado varias informaciones, pero la mayoría son rumores sin confirmar. Se han visto fotografías de él en aeropuertos, pero siempre solo o con amigos cercanos. Esto añade más misterio al asunto. ¿Está siendo muy discreto? ¿O quizás la prensa está un poco desinformada esta vez? En cualquier caso, nosotros seguiremos escudriñando cada detalle para traerles la verdad, o al menos, lo más cercano a ella. La industria del entretenimiento y especialmente la turca, es conocida por su habilidad para mantener un velo de misterio en torno a la vida privada de sus estrellas, y Can Yaman es un experto en este arte. Una cosa es segura, cuando Can Yaman se va de vacaciones, el interés se dispara. Su vida privada es un tema que genera mucha curiosidad, y no es para menos. Es un hombre carismático, exitoso y para muchos, un ideal de hombre. Por eso cualquier indicio sobre su vida personal se convierte en noticia.
Y esta vez, la incógnita sobre quién lo acompaña en su descanso promete ser una de las más comentadas de la temporada. La expectación es alta, y nosotros estamos aquí para mantenerlos al día de cada nuevo rumor y cada posible revelación. Para ir cerrando esta pequeña investigación de hoy, debemos decir que por ahora, la identidad de la persona o personas con las que Can Yaman compartirá sus vacaciones sigue siendo un misterio. Tenemos varias pistas, varios nombres que suenan, pero nada concreto. Lo que sí sabemos es que, sea quien sea, seguramente disfrutará de unas merecidas vacaciones en un lugar espectacular. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todos los detalles en cuanto salgan a la luz. La incertidumbre es parte de la emoción, y en el caso de Can Yaman, la incertidumbre se multiplica. Recordemos que la vida de las celebridades a menudo está rodeada de especulaciones y rumores. Es parte del juego. Lo importante es disfrutar de su talento en la pantalla y desearles lo mejor en su vida personal, sea cual sea su elección. La privacidad es un derecho y aunque la curiosidad nos gane, siempre debemos respetar sus decisiones. En un mundo cada vez más conectado, donde la línea entre lo público y lo privado se difumina, es fundamental recordar la importancia de la discreción y el respeto hacia la intimidad de los artistas que tanto admiramos. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan? ¿Con quién creen que viajará Can Yaman? ¿Tienen alguna teoría secreta que quieran compartir con nosotros? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, me encanta leer sus opiniones y sus especulaciones. Son parte fundamental de esta comunidad. Sus ideas, sus deducciones y sus intuiciones a menudo nos dan las mejores pistas y nos hacen sentir como verdaderos detectives del espectáculo. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones y especulaciones con ustedes el día de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este pequeño viaje al mundo de los rumores y la intriga. Antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con todos sus amigos amantes de Can Yaman y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y llenas de chisme del bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.